bloque que mucha gente, la verdad, está esperando desde hoy. Están agitando. Caro acá, Caro allá. Hay un tal Leonardo Muñoz que anda por ahí que no sabemos, que no sabemos quién es. Vamos a averiguarlo después en otro bloque. Ahora vamos a charlar con el señor Ácaro. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigas? ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo está este código divino, estos lunes espectaculares? Finalmente. Tenía muchísimas ganas de estar acá. Qué Mal. bien. Qué placer. Charlando con Estábamos ustedes. esperando el disco y bueno. Finish. Y aquí estamos. Uf. Quiero ya empezar a preguntar por ese porque habla de un proceso, de un trabajo. Tiró 3 años en una publicación. Sí. 3 años, amigo. 3 añitos casteando el disco. Fue la verdad un proceso largo, corto, no lo sé. Es mi primer disco, así que... Pero dentro de los, por ahí, de cómo me tomo la música, siento que fue un proceso largo. Y sobre todo muy revelador en muchos sentidos. Me trabé, me desenvolví, fluí, me perdí, me encontré. Hubo como varias instancias dentro de ese periodo que fue muy loco y creo que me enseñó a mí artísticamente a crecer un montón. Y fue un momento que dijiste, bueno, voy a grabar un disco. O sea, ¿existió ese momento o de Sí. pronto encontraste que tenías ahí algunos conceptos afines? Sí, es como que vengo haciendo rap, me dedico al rap de hace ya 8 o 9 años. Desde un primer momento uno escuchando por ahí a referentes, consumiendo música y siendo protagonista también de su propio arte, siendo MC, siento que hay como un impulso de querer crear algo propio para materializarlo y bueno, sacar como el disco de rapero, digamos, ¿viste? El material, el decir, yo pude crear un disco, pude crear un álbum, pude encerrar todas esas ideas quizás en un álbum. Pero sí, estuvieron las ganas. El primer momento que yo dije, quiero hacer un álbum, me puse con esto. Me gusta esa pregunta, porque nunca le preguntamos, siempre hablamos del concepto, de la idea, qué sé yo, y nunca le decimos, ¿por qué un disco y no singles o un EP o tipo, no sé, viste, Sí. como hacerlo de otra forma? No, porque estábamos mirando hace un rato con Luis, escuchando y stalkeándote un poco y demás, los otros materiales son de hace bastante tiempo Sí. atrás, los otros dos, y te tomaste el tiempo para poder hacer este disco que es Levitarium. Sí, exacto. Nos reíamos por ahí con el TMK1 que yo tengo un tema subido en el 2000, el primero que habíamos subido en 2018, Portavoz. Después tengo otro tema en el 2020, Que deja Canún. ver tu referente, portavoz. Y claro, Un poquito. y después tuve otro tema en el 2022 que fue Halcón con el L2H ahí, Nico Luna, Yulo, Romito en la producción, que digo, cómo fui saltando de a 2 años, Y después el Room. singles, el Room, y viste, sí, siempre como pinceladas, nunca una obra, digamos, y me debía eso. Siento que con Levitarium me saqué, no sé si el peso, pero sí las ganas de decir, chao, pude salir con algo que realmente está bueno, me valió el esfuerzo, sentí que el esfuerzo valió el resultado de, bueno, 3 años llevó, pero Lo Pero trabajaste con Yulo, con Koseki y con Ian Wap. sí, Tenés beats de ellos tres exactamente. y después la mezcla y el máster son de Yulito. Son del Yulito, sí. Ahí elegirlo al Yulo para la produ general, me pasó que cuando grabé el Room, el Round 4 con No My Leito, yo quedé como medio fascinado con la cadena de plugins que había armado él para mi voz y ese micro en particular. Y yo le digo, amigo, si tengo ganas de hacer un álbum y quiero que sea con vos, porque mira, esto me re gustó y si lo podemos mantener o poder probar por este lado, porque sentí que hubo una conexión ahí del sonido que manejaste conmigo que me re gustó. Y ahí empezó por ahí todo el movimiento del álbum. Qué locura, ¿no? O sea que podríamos pensar que ahí eso te despertó a vos como Eso, sí, como que dijiste, encontraste un sonido que te resonó. O, digamos, me Fue gustaría parte. saber cómo empezaste esa idea del álbum. ¿Había una idea? ¿La fuiste construyendo de tema a tema?
¿O ya estaba como la idea del Levitarium? Digamos, no sé si el nombre, pero bueno, el concepto, digamos. Ahí va. Ahí me pasó algo re loco. Yo empecé queriendo hacer un álbum y me encontré con el hecho de crear un concepto. Yo bien digo, bueno, me pongo a escribir temas, los ordeno, veo que tengan una familiaridad, empiezo a elaborar, a ser más minucioso, más cirujano, más al detalle. Pero claro, me faltaba el tema del concepto. Digo, yo tengo ganas de hacer un álbum, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo explicar? ¿Qué puedo expresar y mostrar para que también esté bueno, digamos? Porque puede quedar solo en el que se escuche bien, pero también creo que por mi forma de rapear, como me gusta a mí desenvolverme, tenía una responsabilidad de decir, che, yo tengo que decir algo copado, yo tengo que conceptualizar todo para decir algo copado, en fin. Sean en 7 temas que después se complementen en un álbum. Y al principio empecé con el hecho de, qué sé yo, como un libro, digo, el libro tiene capítulos, cada capítulo está conectado entre sí o no, pero todos los capítulos forman el título que está escrito en la tapa. Ahí empecé a buscar, empecé a pensar de qué forma, pero no fue hasta el 5.º tema que hice que no me cayó el concepto de Levitarium. Hice 5 temas medio ciego, medio mirando a dónde iba, teniendo la idea de hacer un álbum, pero recién al 5.º tema me cayó la ficha de chau. Mi mente, la mente misma, el encierro, cómo visualizo yo mi propia mente, cómo visualizo yo mi mente cuando estoy encerrado conmigo mismo. Y le empecé a agregar ese misticismo de oscuridad, porque hay muchas cosas que no se conocen de la mente misma, pero siempre me llevó a que la mente de uno, por ahí el escritor, la escritora, la persona que pasa mucho tiempo charlando consigo para después escribir, tiene ese lugarcito mental. Y a mí me lleva como a levitar, me lleva como un lugar neutro, digamos, como si fuese como un espacio entre cielo e infierno, ¿viste? Un purgatorio, como sería la Divina Comedia, algo así. Ni bien ni mal, serio, oscuro por momentos, repetitivo, teniendo el control y no teniendo el control. Bueno, todos esos filamentos que yo empecé a imaginar fueron cerrando en el concepto. Y eso se lo tengo que agradecer al perrito. Yaraba al perro. Un yaraba al perro porque él fue un gran chispeante en eso. Cuando yo hablé con él del hecho de que estaba haciendo un álbum, una de las cosas puntuales que me miró y me dijo, pensate un concepto. Y después hablamos. Y ahí como que me dejó medio la tarea. Te tiró la data. Me tiró la tarea y fue como, claro, yo con 5 temas cebado, queriendo ya medio cerrar algo que no estaba tan cerrado, y después eso me duró 1 año más. El seguir trabajando, como yo pensando que ya estaba medio cocinado, y me duró 1 año más. O sea que culpa del perro nosotros conocemos este disco ahora y no hace un año atrás. Perro al final, loco. Pero con Eran menos temas. Pero con concepto. Claro, eran menos temas antes. 5. Claro, eran 5 temas. Pero ¿cuál fue ese 5? Y los últimos que agregamos... O sea, no, digo, ¿cuál fue ese tema que vos dijiste? Viene por acá. Y... Ese 5.º, digamos. Y la que vendría a ser como la intro, Peón 4 al Rey. Y ahí también creo que reside el nombre, que yo lo escribí al tema y lo último que hice fue ponerle nombre. De hecho fue el último tema que le puse de nombre. Y no quería que se llame intro, no quería que tenga interludio y no quería que tenga outro, no quería que se llamen así. Sí, claro, pero es muy intro, pero no se llama intro. Y también charlando con colegas me han dicho, ponele nombre, no le ponga intro porque después va a ser el intro y se pierde un poco. Pierde un poco de identidad. Claro, y digo, le voy a poner identidad. Peón 4 al Rey, que es la primer jugada de ajedrez más popular y abrimos cancha con eso. Con el interludio pasó lo mismo, con el digamos, el outro también, que es bitácora y liminal. Sí, volviendo a eso que me decía, de Peón 4 al Rey, creo que ahí me cayó la ficha de pum. Lo escribí, lo escuché y dije Levitarium. Ahí fue como el que se empezó a conectar todo y tuve el concepto, digamos, en la mano. Qué bien, qué lindo. Che, ya que empezás a hablar de los nombres, de los temas y de más o menos
que dicen, hay mucha referencia a lo divino, a la religión, pero a distintas religiones, porque por ejemplo yo me puse a nerdear qué significa Orishi, o qué significan esos nombres Ahí va. raros que tiene y son todos seres medio mitológicos, medio de Exacto. otras religiones. Después también hay mitología japonesa, Ukiyo. también el Valhalla, que esos son vikingos, también está, bueno, Andrómeda, Sí. como hay mucho ahí de lo... Hay todo, sí, un trasfondo cósmico, cosmológico también, teológico. Creo que hay un roce con la divinidad, pero más que nada en el tema de la percepción terrenal de las cosas, digamos. Yo, en el tema ponele, leo patrones Andrómeda, quizás es una jerga de explicar que leo entre líneas, leo con otra mirada lo que quizás otros no ven. Después, qué sé yo, Orochi es para mí el tema que más representa el Levitarium. Orochi es un viento de una región de Kanto de Japón y es un viento que se da en una montaña y sopla re fuerte. Y para mí representa también el nombre eso de se da una vez, se da súper fuerte en una parte del planeta y tiene un nombre, un viento. O sea, el poder de identidad por el propósito que tenés de lo que sos. Entonces hay todo como una filosofía ahí re mística que me encanta ponerle esas cosas. Después el tercer tema, yokai. Yokai es como espectro, fantasma para la cultura japonesa. Pero le tienen un profundo respeto a las entidades espirituales, ponele. Incluso para ellos los fantasmas viven en las cosas. Acá fantasma significa otra cosa. Claro. Ahí está también todo, hay un doble sentido en muchos aspectos. Por eso me gusta que me dicen el disco es corto. Sí, pero está bueno porque se puede escuchar varias veces. O sea, No, y en esa vuelta hay como nuevos sentidos y demás. Te quería Exacto. preguntar en relación a esa pregunta, ¿en qué encontrás vos esa divinidad? ¿Qué es para vos divino? Código. Aparte de este programón todos los lunes a las 21 horas. Sin romper ese velo que estamos hablando, mira, yo creo mucho en las energías, yo creo mucho en el poder karmático, yo creo mucho en el equilibrio de las cosas y que hay fuerzas que están empujando y trayendo para bien y para mal. Nosotros somos como por ahí en el propósito de la vida, buscarle un sentido. La fe yo la tengo muy arraigada con estas energías, con el hecho de comportarme como me hace sentir bien, como tratar a personas como me gustaría que me traten. Y no sé si hay un personaje teológico, así un Dios que a mí me represente, pero me gusta jugar con este misticismo de la deidad, digamos, como darle la entidad de luz, darle una entidad por ahí totalmente lejana de lo humano, digamos, como alejar un poco a Dios del ser humano y saber que está ahí para los propósitos de fe y de quizás buscar respuestas cuando no las encontramos, pero mi charla más en lo teológico o en lo que considero así más con respecto a la fe, que para mí lo que viene a representar una deidad es lo que vos creés, básicamente, así que creo que estoy hablando como más de la fe, tomando referencia de varios lugares mitológicos, digamos, de dioses, pero siempre estoy hablando como por ahí de la fe, de lo que creo más que nada, lo que llevo yo como valor o principio. Lo dibujo en muchas referencias porque me encanta. Yo de chico fui fanático y sigo siendo fanático de la mitología y nada, donde puedo meter me encanta. Y me gusta que cuando levantan la mirada y entienden la refe porque nada, siento que se le da valor a esas cosas que por ahí hoy en día se habla de otras cosas, no sé, hay otro tipo de, digamos, de producto o de audio que se escucha o de las palabras mismas que bueno, a mí me gusta jugarlo por ese lado,
por el lado más divertido de la fantasía, la mitología, metaforizar un montón, sumarle las técnicas y estructura hace que se vuelva totalmente raperístico. Pero sí, yo creo que le saco las rimas a lo que escribo y es como una poesía como temática, digamos, en cada canción. Sí, sin dudas. Quiero... Hablabas hace un rato y decías esto de charlar conmigo. Hay una barra que a mí me vuela la cabeza y me representa mucho, que es, y que se repite mucho también en su canción, que es: pude repensarme frente al Yure, ¿no? Y qué significativo ese encuentro de yo y yo escribiendo un tema, yo, el Yure y mi virome, digamos. ¿Cómo, Sí. ¿Qué encontrás ahí, no? En ese, enfrente del Yure, digamos, En el rap, ¿no? sí, Pensaba en eso. ¿qué encontrás en el rap? Ahí, por más por ahí personal que se vea la frase como hablando de yo pude, encuentro como una gran universalidad en ese pude. Es como que siento que ese pude es cada rapero, cada rapera que consiguió pararse frente a un micro a grabar quizás su primer tema o un tema muy especial y después lo pudo escuchar y se escucha diciendo pude. Van por ese lado, no solo por una cuestión personal de yo verme quizás frente al micro y decir, bueno, me tengo que repensar, ahora tengo que quitarme quizás lo impuesto para sacar lo que quiero expresar y ser lo más como transparente posible. Eso va de repensarse. Pero en la barra yo la considero que es como universal. Creo que cada una está, que rapea está diciendo ese pude, como me pude repensar en el Yure, pude expresar lo que siento, estoy haciendo una catarsis con lo que me escucho mientras lo estoy grabando. Va por ese lado. Y justo hace un rato dijiste esto, charlar conmigo, ¿no? Conmigo. Con mi lápiz y con mi... Exacto, sí. Te quedó linda la charla, amigo, te digo. Te quedó lindo. Estamos con Ácaro hablando de su nuevo disco, Levitarium. Si no lo escuchaste, estás perdiendo un montón de aceite. Tenés que ir a YouTube o a Spotify y poner Ácaro con K. No escribas mal las cosas. Ácaro con K. Levitarium. Escuchalo, que está de verdad muy bueno. Quería decir que acá hay mucho amor. Ay, sí. Vamos a leer un poco de los comentarios. A ver, la gente anda diciendo. La gente anda diciendo: grande Ácaro, maestro, el chango. La buena de la buena, MK, chango. MK1 o Ácaro, sí, dale. Blaze, abracadabra. Saluda al Tincho, al Blaze. Abracadacaro. Te quiero mucho. Después Dolores, Ácaro Crack. La Dolo, un saludo a la Dolo. La Sofi, qué pedazo de obra. Oh, ¿La Leonardo, tenés de algún lado, la popiña? Pero la Popiña. Si no. Leonardo Muñoz, que no sabemos bien quién Un es. chico. Dale, mi hermano Ácaro, estás levitando. Uno que sabe poco, Blaze. Fer Gómez, el maestro. Ay, El Ah. perrito. Y el Serra, te amo Ácaro, sos un jefe, el descubridor de uno de los jurados titulares de La Chaca. Si habrá rap en ese cerebro, saludos a toda la banda ahí, son lo mejor que existe. Aguante la Chacalera, aguante el Serra, la Taitri. El Facu también, que está ahí de organizador. Aguante la Chaca, aguante la Chaca. Toda la Aguante gente la Chaca, así ahí es. saludando. Mucho amor, el Edo tenías- Sacho, familia. Tenías una pregunta porque quería volver un poco a esto. Viste que hoy tuvimos un conversatorio ahí. nos Tenía una pusimos gana a de hablar. entrar a ¿Qué charlar. no entraste, amigo? Que Andá. fue como que los veía ahí hablando en la Sol y el Catri ahí. Me encantó ese debate. Teníamos ganas. Me encanta. Escuché poquito ahí en la última parte, pero venían pijusi. Me gusta. Porque, bueno, también un poco trayendo tu trabajo en el L2H, en el laboratorio. ¿Qué tenías ganas de decir en torno a eso? Y también cómo conectás esta obra, que si bien estamos hablando de algo divino, ¿cómo se conecta eso con la tierra? En un momento antes de entrar hablábamos de que era súper divino, pero que estaba muy conectado a la tierra. ¿Qué conexión ahí encontrás? Y tiene un poco que ver con lo político. Bien. Con respecto a lo que consideramos político, yo creo que hay una
hay como un neandertalismo en no querer informarse, o por ahí una ignorancia en no poder hacer ese adquirimiento de información, por lo menos para saber de lo que se está hablando. Yo siento que hay mucho libre albedrío ahora y que no estamos por ahí considerando que nada, la información se mueve muy rápido y que hoy en día te podés creer cualquier cosa. Total. Y dentro de la política, la política viene a ser organizarse en pos de una representación general que nos representa sobre e ir a luchar en pos de eso, sea el rubro que sea. Pasa en los países, pasa en la educación, pasa en, no sé, un merendero, pasa en el L2H, pasa en el hip hop, pasa en todos lados. Boludo, organizarse para hacer una compe, como la Chaca que la nombrábamos Es político. recién. Lo escuchaba al Catri decir, hablar sobre el amor es político. En un mundo hoy en día donde se vende otras cosas y el interés está puesto en otras cosas, hablar justamente de lo expresivo, de lo que uno le nace, poder defender eso, plantarse y tener un estandarte noble de una lucha que representa todo, es totalmente representativo y es político. Política es básicamente eso, es organizarse, sentirse representado, ir a luchar por eso, ganar derechos, y no estamos hablando de lo gubernamental, o sea, lejos de todo eso, sacándolo un poco de lado, hay política en todos lados. Ahora, teniendo esa definición, lo puedes aplicar después a lo político, es algo que te va a representar, vivís en un país, hay representantes, tenés el poder democrático de elegir quién te va a gobernar, así seas un grano de arena. El poder del voto del pueblo hace que uno pueda decidir qué futuro tomar y qué no. Eso es algo que nos tenemos responsabilizar todos, básicamente. En la política de país y en la política del hip hop, cómo consumimos nosotros la cultura, ponerla acá de Rosario, es política. Que el público quizás esté influenciado por cosas que se traen de afuera y por ahí no bancar la cultura acá, es político, es un problema político dentro del hip hop, ponele, dentro de la cultura acá, de la propuesta de Rosario. Y que está arraigado, sí, o sea, yo con lo que acabo de decir creo que se amalgama todo, o sea, todo es una discusión política si es en base a representar a mayorías y minorías y ponerse de acuerdo con el tal de ir para adelante. Yo no comprendo por ahí la gente que tiene una idea de que el rap o el hip hop no es político, si justamente nació en Estados Unidos siendo una cultura, un movimiento representativo de una gran cantidad de gente que vivía de determinada forma y empezó a expresarse y utilizó el arte como concepto político, como hasta sabiendo a tus referentes que ven en MTV, no podés considerar ahora que la llegada a ponerle del hip hop acá a Argentina y que se haya amalgamado con todas nuestras tradiciones también vaya a ejercer una parte política, porque hay pibes y pibas que se van a sentir representados por ese movimiento y se van a agrupar. Y la potencia que tiene escuchar a alguien rapear, ¿no? Porque, bueno, por ahí nosotros estamos acostumbrados a esto de, bueno, ir a plaza, escuchar y demás, pero para quien no conoce, de pronto, bueno, cierta fascinación, ¿no? Bueno, están diciendo cosas y la palabra, bueno, tiene sentido, ¿no? Ese creo que L2H lo honra con... Sí. Con el cuerpo. Con el cuerpo, con la tierra, dijo. Y lo lindo del L2H, que quiero citar ahí a la Solsi, que lo dijo, y me pareció re bueno que tenga también esa mirada, esto de que está la bandera del hip hop ahí por sobre todas las cosas. Si bien es una actividad de nación dentro de Ciudad Futura y se comparten muchísimos valores y se está también participando dentro de por ahí los eventos que hacemos ahí en el Distrito 7. Sí, o nos desde inviten. eso, desde hacerlo en el espacio, o sea, se lo puede linkear, pero Claro, siento que es otra cosa igual. pero no es que vos vas al lab y te ponen una remera de Ciudad Futura, o sea, y los pibes que caen incluso se encuentran primeramente con eso, con pibes y pibas haciendo rap, haciendo graffiti y haciendo breaking. Después se enteran de que eso es parte de Ciudad Futura. Y ahí donde por ahí va la cosama de la política, porque
nosotros hacemos política dentro del hip hop, si bien compartimos muchos principios y valores con los partidos políticos de Ciudad Futura, pero hay una bandera principal ahí que se están causando y es la más representativa de los pibes y las pibas. Después cada uno hace su lectura y hay muchas personas que están más a favor y otras en contra, pero se puede convivir. Y lo principal es que creo que el L2H no tendría que perder eso nunca. Y creo que nunca lo va a perder porque es justamente un nucleador un nivelador de che, acá te sacá todo el ego trip y venís y haces la actividad y compartimos. Se debate y está bueno eso. El viernes pasé ahí por el D8. El famoso el D8. D8 que estaban grabando. Y digo, sentí como, qué lindo esto que tienen. Bueno, yo me siento un poco parte, pero bueno. Qué lindo eso que se crea, ¿me entendés? Que no se compra, no se puede adquirir, no es como, bueno, quiero una familia, ¿no? Como esa que supieron crear. Y que eso, siguiendo acá palabras del Catri, también es político y es organización y es tiempo y es cuerpo y es cabeza y es trabajo, literal, sostenido en el tiempo, digo, estos 10 años del laboratorio, me parece que no es menor y que se ve, pero se ve de una forma más allá de los productos, se ve en esa red, ¿me entendés? Que se creó. Sin duda. Sí, que sin ir más lejos, el disco lo hiciste con Ian y con Yulo. y con Yulo. Hay toda una red creada que uno puede sentirse más identificado o no, pero el saber que existe también te hace quedar por ahí con un... a mí capaz que es porque soy muy del L2H, pero me siento que hay una cuestión de representación y de que siempre se puede caer, ¿me entendés? Siempre se puede estar ahí, eso no es que es una familia cerrada y que somos una secta. O sea, la cosa va porque ahí se está nucleando hip hop. Y creo que eso debería ser como el hacer firulete de la cuenta y todo eso atrae eso, todo lo que vos decís, de la que trae una familia, trae contención, trae gente que te está apoyando, trae gente que... Saber que alguien va a estar ahí, ¿no? Que te va a escuchar. Siempre va a haber alguien esperándote. Es re importante para los tiempos que corren. Creo que tener eso, los pibes y las pibas lo saben valorar y sobre todo lo redemuestran cuando lo saben valorar. Que no pasa por ahí mucho que demuestren de, che, loco, esto me está re sirviendo. Yo lo valoro mucho cuando expresan que algo les está haciendo bien y bueno, que también sientan esa calidez como una familia, porque es lo que somos, así también dentro de la política, dentro del hip hop y de la lucha y de los valores que pregonamos, es como una gran familia. A mí me gustaría preguntar una última, ya nos tenemos que ir. Ácaro se va a rapear un temita también. Pero no puedo evitar preguntarte, me hablas del L2H y me hablaste de un par de jugadores. Yo vi con estos ojos un cypher muy interesante la otra vuelta, con jugadores, no me quiero olvidar de nadie, pero estaba Mutu, Leito, vos, Casey, Young Wab, Meraki. ¿Qué me faltó? Creo que dije todos. Sí, dijiste todo, sí. Hermosa junta. Y quiero saber si esa junta tiene más para darnos o fue algo solo. Sí, Casey, que se la nombra. Si solo fue algo de ese momento, que algunos privilegiados pudimos verlo en la última, en la fecha de Sultanas, ¿fue? Sí, esa fue la Underview por L2H. Exacto. Fechón. Fechón. Ese cypher no está grabado. No está grabado. Hay que grabarlo. Y nada, fue espectacular. Beat de Ian. Y nada, el concepto de ese cypher fue como escribir el cypher para esa fecha, pero nada, después lo escuchamos cuando lo ensayábamos y después, bueno, después del vivo que salió espectacular, dijimos, gente, vamos a materializar esto. Y nada, le vamos a dar. Tengo tu estrofa grabada, después te la paso. Uf. Grabé un par, no pude grabar todo, pero qué cypher.
Con esta primicia, yo creo que estamos listos como para que Ácaro se rapee un tema, siendo las 23:02, siendo que si hubiese un programa después de este ya nos estaría echando, pero no, así que nos podemos extender. ¿Por qué pude? Sí, porque pude, ¿sabes? Esto no será un Frente a Shure, Shure. pero es un Samsung, pero bueno. Amigo, ¿estás listo? Estoy listo. Gracias, Código Divino. Hermoso. Gracias a vos, hermano. Esto es Ácaro, de su disco Levitarium en Código Divino. Check, 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 check. L2H familia. Pasa aquí en el ritmo. Ajá. Yeah. Check. Dice. Ey. Yeah. Pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbre el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude y pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbra el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude, que si está todo despejado, dalo. Para este dédalo encerrado, nada está inventado. La vida está para eso, para ponerte palos. Y vos estás para eso, para esquivar los clavos. Estructuras la mitocondria, vos qué ritmo pondrías. Esos ojos no son los mismos, conozco sus córneas. Y si el abismo bordeas, chequea lo que sombreas. No vaya a ser que esas curvas revelen lo que odias. Hoy seré otro ser del vicio, te oferto el servicio. Juegan a ser Sid Vicious, van con vasos vacíos. Un plagio agrio en este espacio ya pa' mí es un bodrio. A veces me siento Iorio, otra Rey Patricio. L2H y Augen Flyer, no preguntes tanto. Estando a horas del contacto, bailamos el tango. Los problemas con amigos dejan de ser mambo. Los conciertos son más fuertes, los coros son salmos. Pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbra el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude y pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbra el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude. Todos queriendo salvarse y sé que no escatiman. Si te abraza cuando quiebra, fija que es patiman. Salen, suben a la cancha pero se patinan. No voy a volver a escucharlo hasta que sepan rimar. Tengo letras y manejes con manojo en mano. Esta empresa es todo jefe, nadie es empleado. Tate bicho, no te pegues al empapelado. Yo te lo suelto caliente aunque te empapelado. Viendo a la ciudad caída levantar con sheite. Estos perderán el pelo pero nunca aceite. Uno trae a 4 y esos 4 traen a 20. No se explica cómo hacemos pero funca siempre. Tengo sueños parloteados con los pana en plazas. Esos que aprenden de carta no cambian baraja. Siempre con la frente alta, atento a quien la baja. Acá el que no corre vuela y el que no trabaja. Pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbra el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude y pude repensarme frente al Shure, que Dios me ayude o lo que sea que va detrás y me alumbra el túnel. Agradezco lo que tengo, también lo que tuve. Difícil creer que sí cuando la fe sacude. Yeah, Código Divino, Ácaro, L2H familia. Muchas gracias. Un honor estar acá. Qué lindo. ¿Qué te va? No sé si es mi favorito este, Sí. pero le pega ahí en el palo, sí. Este está en el top 3. Sí. Está que quiebranuca este. Sí, Sí. sí, ¿O no? sí, sí, Es sí, como sí. va. Es como ahí, se te pega, Sí. se te pega. De una. Ácaro, un placer que hayas estado acá. ¿La El pasaste placer bien? es mío. Estoy súper contento de haber estado acá. No se puede haber empezado la semana mejor. Eso lloro. Lloran las tías. Nos vamos a llorar un rato y volvemos el lunes que viene. Gracias a todos y Gracias a a todas. la Eve por también estar ahí atrás. Muchos cariños. Eve, Solsi, Luis, Cielito, Luis, Pablo, Ciner, Pablo. NZO que está en la casa enfermo. Mejorate y vení, dale, boludo. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, ¿eh? Adiós. Salud, salud.